Muy bien, muy buenos días compañeros y doctor. Vamos a ver el día de hoy el tema de acomodación y presbicia. Este tema está dado por su servidora, la doctora Andrea Parra y el doctor José Díaz Robles. Y en nombre de nuestro tutor, el doctor Edgar Gutiérrez. Muy bien, la acomodación. La acomodación es un proceso por el cual el poder refractivo del cristalino y del ojo en su totalidad como el sistema óptico va a aumentar por la contracción de los músculos ciliares. Este va a permitir el enfoque directamente en la fobia de una imagen situada en una distancia próxima y el enfoque de la imagen retiniana cuando nos encontramos en una visión lejana. El descubrimiento de la acomodación se hizo primeramente por Descartes en el año de 1677, el cual hizo la primera referencia al cristalino en el proceso de toda la acomodación, pero no fue hasta que Thomas Young en 1801 demostró los cambios en el cristalino por imágenes de Purkinje, ya se fue un poquito más específico. Y ya en el año de 1992, Churchill hizo la teoría en bases ya de un análisis matemático. El proceso de la acomodación va principalmente de una vía sensitiva y motora. Vamos a tomar una señal de desenfoque y esto va a estimular a los conos de la retina. Estas señales borrosas van a ir a la capa magnocelular del núcleo geniculado lateral y se va a ir hacia la corteza visual. Aquí las células corticales van a responder y van a formar unas señales de emborronamiento y se van a transmitir a áreas parietotemporales y al cerebelo para su procesamiento. Recientes estudios descubrieron que en el cerebelo toma una parte muy importante para facilitar el seguimiento predictivo de las vías y es un calibrador para garantizar la consistencia y la precisión de la respuesta de la imagen visual. La señal se va a ir a la vía supranuclear del núcleo oculomotor y va a llegar hacia el núcleo de Edinger-Westphal. Y esto va a formar un comando motriz y este comando motriz va a viajar por las vías del par oculomotor, o sea, el tercer par craneal, va a viajar hacia los ganglios ciliares y va a llegar hacia el nervio cortociliar y este nervio cortociliar se va a ir hacia los músculos ciliares. Aquí, con los músculos ciliares, se va a formar el cambio del estado de contracción del músculo ciliar. Y después, ya con estos movimientos de los músculos ciliares, el cristalino se va a deformar hasta obtener una imagen enfocada en la retina y esto va a provocar una visión clara en nuestros ojos. Aquí tenemos una imagen de cómo el cristalino es deformado por las fibras para realizar el proceso de la acomodación. Para que un ojo acomode de 1 a 9 dioptrías en adultos jóvenes más o menos, va a haber un aumento de frecuencia en la inervación del músculo ciliar, va a aumentar la fuerza de contracción de los músculos ciliares y el músculo ciliar se va a mover interior y anteriormente. El anillo ciliar va a avanzar un aproximado de 0.5 milímetros con el músculo ciliar. También la coroides y las células posteriores se van a estrechar aproximadamente 0.5 milímetros y la tensión celular anterior va a disminuir, las células se van a relajar y las fuerzas elásticas de la cápsula de lente se van a convertir más esféricas
y el poder del lente va a aumentar. La lente en sí, su diámetro ecuatorial va a disminuir 0.4 milímetros, o sea, de medir unos 10 va a bajar su diámetro a unos 9.6 milímetros. El polo anterior va a retroceder 0.3 milímetros, así como se ve aquí en la imagen, y el radio anterior central de la curvatura va a convertirse de 11 a 5.5 milímetros. El polo posterior también se va a retroceder. No se ve muy bien aquí en la imagen, pero retrocede hasta unos 0.15 milímetros. Y el radio posterior central va a disminuir de 5.18 a 5.05 milímetros. El grosor central del cristalino va a aumentar aproximadamente de 0.35 a 0.58 milímetros, y por el efecto de gravedad, el cristalino de todo el lente se va a hundir 0.3 milímetros en el momento de la acomodación. Esta es una tablita donde resumo más o menos todo el proceso que acabo de mencionar. Se va a ir desde el núcleo de Edinger-Westphal. Se hizo muy grandota la imagen esta. Déjenmelo. Bueno, no se puede ver, pero la acomodación refleja es un ajuste del cristalino que es automático e involuntario. Y va a provocar un ajuste del lado refractivo. Tiene pequeños movimientos oculares de escaneo que se les conoce como microsacádicos, y forma múltiples gradientes en la luminancia de la imagen sobre la fobia, y esto va a enviar la información del desenfoque y de aquí se va a extraer. Es el componente de la acomodación más importante, tanto en condiciones monoculares como en binoculares. El otro componente de la acomodación es la acomodación vergencial. Este va a ser inducido por la relación entre la acomodación y la convergencia que realizan los ojos. Es el segundo componente más importante de la acomodación, y aproximadamente en pacientes jóvenes el valor aproximado de la acomodación vergencial es de 0.4 dioptrías por ángulo métrico de convergencia. Un ejemplo de acomodación vergencial puede ser como cuando vemos un objeto cercano, la acomodación va a aumentar, y cuando vemos un punto lejano, la acomodación vergencial se relaja. Aquí me regresa un poquito. Ujú. Aquí también en la parte de la acomodación de divergencias, o ya luego nosotros le llamamos convergencia o divergencia, o simplemente solo convergencia, ¿no? También tiene que ver mucho con los músculos extraoculares. También van a hacer un mecanismo, sobre todo para visión cercana, hacen una acomodación de convergencia para poder llegar al foco. Entonces, también es importante que observen esa parte en cuanto a la visión cercana, que eso lo van a observar ahorita también en presbicia. Ahí van a encontrar también que hay una deficiencia de la convergencia. ¿Continúan? Sí, otro tipo de componente de la acomodación es la acomodación proximal, y esta acomodación se produce por la influencia del conocimiento de la proximidad real o aparente de un objeto. Va a estar estimulado esto por objetos localizados en aproximadamente unos 3 metros próximos al paciente. La proximal puede ser también formada por al utilizar instrumentos como el microscopio, como prismas o cositas así. Otro componente es la acomodación tónica. La acomodación tónica es manifiesta en la ausencia del emborronamiento, de la disparidad o la
la proximidad de objetos. No se activa con ningún estímulo y el valor en adultos jóvenes es aproximadamente de una dioptría, entre un rango de 0 dioptrías y 2 dioptrías. Se va a reducir con la edad debido a los límites biomecánicos del cristalino. Esta es una acomodación que va a estar en estado de reposo y pues va a estar reducido debido a que es formado por el tono de los músculos ciliares y se relaciona también con la miopía nocturna o la miopía también conocida como miopía del campo oscuro. La amplitud de la acomodación es la cantidad total de acomodación en el que el sistema visual es capaz de poner en juego el cambio del poder de refracción del cristalino y se va a medir en dioptrías. Hay una fórmula que significa que es la diferencia entre el punto remoto en reposo y entre el punto próximo. Así, la amplitud de acomodación es igual a 1 sobre el punto remoto menos en 1 sobre el punto próximo. Y las distancias anteriores al cristalino siempre van a estar medidas en signos negativos. La diferencia entre la amplitud de acomodación real va a ser lo que incluye la acomodación y la medida clínica, que va a ser la pseudoacomodación, van a estimarse aproximadamente entre 0.5 y 1 dioptrías en pacientes adultos jóvenes con visión normal. Cuando tenemos pacientes con alteraciones visuales como ambliopía o enfermedades maculares, la profundidad del foco va a ser mayor debido a la insensibilidad neurosensorial que presentan estos pacientes. Esta es una curva de una respuesta acomodativa. Aquí vemos vertical la respuesta acomodativa, horizontal el estímulo acomodativo. Y va del 6 al 5. Y va a ser 6 zonas diferentes: transicional, no lineal y manifiesta. El recorrido de la acomodación va a ir desde el punto remoto, el cual es la acomodación en reposo y es el punto más lejano que un paciente puede ver con claridad. En la emetropía, en un paciente emétrope, el punto remoto se va a situar en el infinito óptico, aproximadamente a unos 6 metros. En la miopía, el punto remoto va a estar situado entre el infinito y el ojo. O sea, mientras más miope sea el paciente, más cerca va a ser el punto remoto. Y la hipermetropía es, el punto remoto se va a situar detrás de la retina y va a ser conocido como una imagen virtual. El punto próximo es la acomodación máxima y va a ser el punto más cercano del paciente que pueda verse con claridad. La localización va a depender de la edad que tenga el paciente y la refracción que tengan los ojitos. También, y el recorrido de la acomodación va a ser la distancia medidas en metros entre el punto remoto y el punto próximo. Va a variar si el paciente tiene emetropía, miopía o hipermetropía. Aquí les pongo un esquema donde se puede observar el ojito en reposo. Aquí está justamente el punto remoto. Este es el recorrido de la acomodación y este es el punto próximo ya en un ojo acomodado. Hay diversos problemas en la acomodación. Por ejemplo, tenemos el exceso acomodativo. El exceso acomodativo es una contracción ciliar sostenida con astenopia y astenopia por la demanda visual próxima. La astenopia es una fatiga visual formada por el exceso de acomodación y va a estar acompañada por cefalea, cefalea frontal hiperocular, y es por el exceso de la acomodación. Es asociado
con hipermetropía facultativa baja o moderada y no corregida. Como les mencionó, hay ardor ocular en el cuadro clínico, episodios de visión borrosa lejana y cefalea occipital y epífora. Otro problema de la acomodación es el espasmo acomodativo, el cual se va a ver una intensificación del exceso acomodativo. Hay una contracción ciliar sostenida en este espasmo y va a ser asociado a la hipermetropía moderada no corregida o una actividad sostenida en visión próxima. El cuadro clínico va a ser macropsia, que aumento de la visión de las imágenes, bueno, aumento del tamaño, dolor intraocular y reducción de una agudeza visión lejana. Otro problema es la parálisis acomodativa, el cual va a tener una pérdida total de la acomodación, va a haber una afección severa de la agudeza visual próxima y este va a ser independiente del estado refractivo del paciente. La etiología, la parálisis acomodativa, pues la podemos lograr falsamente con ciclopégicos, también se puede llegar con neurodepresores, algún traumatismo ocular o cefálico, también con una afección neurológica de nervios ciliares anteriores, el síndrome de Edringer-Westphal, con daños de las fibras del tercer par craneal o daños del músculo ciliar. El cuadro clínico podemos apreciar una disminución de la agudeza visual lejana y cercana en hipermetropía y una disminución de la visión únicamente la proximal en miopía y en pacientes hemétropes. Otro problema de la acomodación es la paresia acomodativa, en la cual va a haber una reducción relativa de la capacidad y el enfoque de la agudeza visual próxima. Este problema está relacionado a un daño neurociliar, a enfermedades sistémicas, enfermedades progresivas oculares como el glaucoma. El compromiso visual va a ser proporcional al tiempo de evolución de la patología. Este problema, esta paresia va a estar formada por inactividad acomodativa, desnutrición o también una demanda excesiva de la visión próxima. Otro problema de la acomodación es la inercia acomodativa, la cual es una inestabilidad acomodativa al intercambiar la distancia de fijación y va a tener fluctuaciones de la agudeza visual. El cuadro clínico es una disminución de la agudeza visual lejana, va a estar asociado a actividad intensa en visión próxima, pero el paciente va a referir que tiene periodos espontáneos de recuperación visual. Y ahora ya vamos con el tema de presbicia por el doctor José Díaz Robles. Hasta el momento, ¿alguna duda con la parte de acomodación? Bueno, en acomodación es importante que se sepan el proceso o el mecanismo de la acomodación, porque de repente se nos olvida esta parte y más cuando hacemos cirugías de catarata o cirugías facorefractivas, de repente olvidamos que quitamos el cristalino y el paciente no tiene acomodación. O sea, simplemente se quita el lente, se pone un lente artificial, pero el mecanismo de acomodación continúa con el paciente. A lo mejor no, ya no las dioptrías que acomoda el cristalino, pero sí se sigue modificando por el proceso de los músculos ciliares, el proceso de la pupila, el proceso de las vergencias. Entonces, sí es importante que sepan esta parte, porque muchas veces, muchos de esos pacientes, sobre todo los que son de facorefractiva con lente intraocular multifocal, pueden presentar de repente cierta disconfort, por así decirlo, para visión próxima, ¿sí? Entonces, realmente ahí no vamos a medir una amplitud acomodativa como tal antes de hacer la cirugía, porque realmente eso se hace con las fórmulas y todo para saber el lente, pero sí enseñarles, por así decirlo, a que tengan cambios de foco, que el paciente a lo mejor tenga que ser un poquito más lejano o más cercano al punto próximo,
y que tenga muchos cambios de foco para relajar el sistema de emergencias y que nos ayude un poquito más la acomodación para llegar a un enfoque adecuado. Ahora, la amplitud acomodativa es igual, chéquenlo con Jackie también. La amplitud acomodativa la pueden medir en pacientes, generalmente la medimos en pacientes con presbicia, pero la pueden medir en pacientes jóvenes también. Es muy sencillo, es corregir a su paciente, como ya lo saben o lo sabrán hacer, visión lejana, le ponen la cartilla de visión cercana y empiezan a utilizar el foroptor, a subirle las dioptrías para ver hasta dónde hay un borramiento y esa nos da una amplitud acomodativa. Se llama positiva o negativa dependiendo si le damos hacia un lente positivo o hacia un lente negativo. ¿Sí? Eso generalmente nos da más que nada un proceso de acomodación, nos da una medición de acomodación. A lo mejor para la clínica en sí no nos ayuda mucho, pero sí nos da una idea de cuánto llega a acomodar un paciente. Sí, y eso lo pueden checar mucho en la parte de presbicia. O pacientes a lo mejor que tienen ya 38 o 39 años y están en el proceso de empezar una prepresbicia, o se llaman síndrome de disfunción del cristalino. Entonces sí lo pueden medir y les da una idea del poder acomodativo que tiene el paciente. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, José, síguele. Muy bien. Continuamos entonces con el tema de presbicia, que pues coloquialmente por los pacientes y por la mayoría es conocido como vista cansada. ¿Me das la siguiente, Andrea, por favor? Pues presbicia proviene del griego presbi, que significa viejo, y tes, que significa propio de, lo que no quiere decir que es propio de viejos, ¿no? Propio de la edad. La definición, pues, es la disminución fisiológica de la acomodación, que es lo que estábamos viendo anteriormente con nuestra compañera Andrea, y pues es el resultado de la pérdida natural de la elasticidad del cristalino y del tono muscular ciliar. Se tiene definido que en sí lo que más afecta en la presbicia está involucrado es la pérdida natural de la elasticidad del cristalino. También puede definirse como el alejamiento progresivo. La anterior, por favor. También puede definirse como el alejamiento del punto próximo hasta coincidir con el punto remoto, que ya es lo que veíamos anteriormente con Andrea, el punto en el más lejano en el que el paciente ve claro y el punto más cercano también en el que ve claro, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a etiología y fisiopatología, pues es, como les comentaba, producto pues, del envejecimiento fisiológico del sistema visual. Se han dado a conocer pues, dos mecanismos, que es lo que veíamos anteriormente, que la primera es la pérdida de la potencia de contracción del músculo ciliar, y el otro es la disminución de la elasticidad del cristalino, que es el más aceptado, que es la causa de la presbicia este último, ya que pues vemos que el cristalino sufre un envejecimiento o un crecimiento a través de la vida por migración de células epiteliales hacia el núcleo. La siguiente, por favor. Bueno, está relacionado, como vimos, con el envejecimiento fisiológico del cristalino, que este envejecimiento va a provocar aumento de su masa, aumento de su espesor, aumento de sus curvaturas anterior y posterior, variación en el índice de refracción, cambios en la aberración esférica y aumentos en la dispersión de la luz, que veíamos anteriormente que son las modificaciones que sufre el cristalino cuando da este proceso de acomodación. Entonces está afectado completamente esto. Y como les decía, pues va envejeciendo el cristalino por esta migración de células hacia el núcleo que lo va haciendo pues más denso, más grueso y su poder de contractibilidad pues va disminuyendo completamente conforme pasa la edad. La siguiente, por favor. En cuanto a signos y síntomas que va a presentar el paciente, pues van a ser principalmente a partir de la cuarta década de la vida. Es lo que es más conocido cuando se presentan estos síntomas. Y pues depende de cada persona, depende de si tiene un error refractivo, si tiene ametropías o no, y de la ocupación que necesite para visión próxima, pues dicho paciente, ¿no? Entonces, entre los signos va a ser la disminución de la amplitud de acomodación, el alejamiento del punto próximo de convergencia en personas mayores de 40 años, y pues es lo mismo en síntomas, la persona va a empezar a alejar
los textos, como todos lo sabemos, para poder ver con claridad las letras. Va a tener dificultad para realizar trabajos precisos que son de cerca y notar por las noches pues esta fatiga. Va a necesitar cada vez más luz para poder estar leyendo, ya que al contraerse las pupilas pues aumenta la profundidad del foco y pues presenta fatiga ocular, por lo cual es conocido pues como vista cansada, ¿no? Después de estar haciendo trabajos excesivos y más cuando son de cerca. La siguiente. En cuanto a clasificación, nada más lo puse para poder tener presente y conocerlo. En la guía para la práctica clínica de la Asociación Americana de Optometría, pues la dividen en 5 categorías y todo va a depender de acuerdo a los síntomas que el paciente presente. La primera es la presbicia incipiente, que pues el paciente va a tener síntomas intermitentes, incluso cuando va con nosotros va a tener una exploración normal y puede que nos rechace la corrección óptica porque en sí va a sentir el paciente que está pues viendo bien de cerca en ese momento, ¿no? Y ocasionalmente o rara vez tiene esta dificultad de cerca. La presbicia funcional, donde la persona ya requiere dificultad para empezar a enfocar con su visión próxima. La presbicia absoluta, cuando ya se ha perdido completamente la capacidad de acomodación. La presbicia prematura, hablábamos que puede ser en la cuarta década, pero hay pacientes que pueden presentar antes de esa cuarta década síntomas, entonces es en una edad menor. Y la presbicia nocturna, donde los síntomas van a aparecer más en condiciones donde hay poca iluminación. Es cuando el paciente ya se da cuenta que necesita más luz para poder observar o hacer trabajos con visión cercana. La siguiente. Aquí la parte de adición. La adición es la diferencia en dioptrías entre la refracción de lejos y la refracción de cerca, ¿no? Es este valor siempre va a ser positivo ya que sustituye un déficit que tiene el cristalino en este proceso de acomodación. Hay formas de poder calcularlos, algunas un poquito más complejas, otras un poquito más sencillas. Ahorita vamos a ver y ya el doctor Edgar que nos ayuda a aclarar un poquito ese punto porque en una sí se me complicó un poquito a mí el poder entender todo el proceso. La primera, pues, es la diferencia del componente esférico entre la refracción que vamos a hacer próxima y la visión lejana. Entonces, nosotros refractamos a nuestro paciente para poder ver claramente de lejos, hacemos la refracción para la visión cercana y pues esta diferencia entre las dos refracciones. La otra, pues, es una fórmula que va a depender, algo que ya vimos con Andrea, desde la amplitud de acomodación en función a la distancia de lectura que se va a medir en metros. Y el criterio, hay algunos criterios, la mayoría mencionan que siempre tenemos que dejar la mitad de la acomodación en reposo en dioptrías. Algunos otros mencionan que un tercio, pero para esta fórmula nos toma en cuenta que el criterio es dejar la mitad de esta acomodación. Y se va a calcular restando a la vergencia de distancia la mitad de la amplitud de acomodación. Entonces, más o menos como me menciona la fórmula, va a ser 1 sobre la distancia que necesita el paciente menos la amplitud de acomodación entre 2, que es el criterio de dejar la mitad. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo aplicarse. La siguiente. También es muy importante que tomemos en cuenta el intervalo de visión nítida, que va a ser la distancia entre el punto más alejado y el punto más próximo en el que el paciente pues, va a ver nítido utilizando su adición, ¿no? Que vamos a calcular. El punto más alejado va a coincidir con la mínima acomodación y corresponde con la distancia focal de la adición. Y el punto más próximo de visión nítida va a corresponder con el equivalente a la distancia focal de la máxima acomodación más la potencia de la adición. Entonces, están estas dos fórmulas para poder sacar la potencia mínima para la visión nítida y la potencia máxima para la visión nítida también. La siguiente. Bueno, aquí es un ejemplo que hace rato veíamos algo similar que nos mostró nuestra compañera Andrea, entre la distancia, entre la adición como más próxima y la adición más cercana, ¿no? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Este es un ejemplo donde vamos a calcular, aplicar como las dos fórmulas, primero para sacar la adición y otras para sacar la potencia mínima y máxima. Dice, es una persona con una amplitud de acomodación de más 3 para leer a 40 centímetros, necesita acomodar más 250 dioptrías.
pero como utiliza prácticamente toda su acomodación, presenta síntomas o fatiga. En este caso, vamos a calcular primero cuál es la adición necesaria, que la fórmula era 1 sobre la distancia. En este caso, la distancia son 40 centímetros. Si lo pasamos a metros, sería 0.4. Entonces, vamos a dividir 1 entre 0.4, nos va a dar 50. Menos la amplitud máxima entre 2, que es el criterio de dividir entre 2. Entonces, esta operación nos va a dar que la adición necesaria para el paciente es más 1 dioptrías, ¿no? Entonces, ahorita vamos a calcular la distancia en que con esta adición el paciente vería nítido desde su visión próxima hacia su visión lejana, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula anterior que vimos, si vamos a restar el foco de acomodación menos la amplitud máxima, que es la amplitud mínima, perdón, nos da una dioptría. Para sacar la distancia mínima que el paciente va a ver con esta dioptría, se va a dividir 1 sobre esta potencia mínima, que nos va a dar 100 centímetros. Entonces, el paciente con esta adición de más 1 va a ver nítido a un metro, vamos a decir, ¿no? De distancia lejana. Y la potencia máxima, si dividimos, el paciente dice que necesita 4 dioptrías de potencia máxima. Para sacar esta distancia va a ser 1 entre la potencia máxima, nos da 25 centímetros. Entonces, nos quiere decir que el paciente con esta adición, su rango de visión nítida va a ser desde los 25 centímetros hasta 1 metro. Como mencionaba la otra vez el doctor Edgar, casi siempre queremos poner a cierta distancia la cartilla y sacar la adición con el paciente hacia 40 centímetros a 50 centímetros, pero también tenemos que ver qué tipo de trabajo realiza el paciente, porque a lo mejor el paciente necesita a una distancia más corta ver más nítido, o tener, si trabaja en una computadora o algo, una distancia como intermedia en la que también necesita ver nítido con esa visión, para no tener la necesidad de estar quitando y poniendo sus lentes para estar viendo con claridad, ¿no? Entonces, está un poquito como mencionaba en redocillo el asunto aquí para sacar la potencia mínima y máxima, pero más o menos es darle al paciente y explicarle el rango que va a tener de visión nítida. No sé si tengan alguna duda con esto. Algo que pueden hacerlo un poquito más sencillo para no ser tanto el show de la fórmula. Ustedes tienen que marcar cuál es la adición que va a tener el paciente, se lo pueden marcar con las tablas de edad que tienen y a partir de ahí jugar con la amplitud acomodativa. Es decir, ponerle al paciente, por ejemplo, un paciente de 40 años que trae una adición de más 1, que es lo más usual, le pones una cartilla a 35 centímetros y empieza a hacerle la amplitud positiva y probablemente del más 1 se te vaya a lo mejor hasta más 250 más o menos. Entonces tu amplitud acomodativa es de 1.5. Ahora, vamos a también a checar la distancia que alcanza a ver el paciente con ese más 1. No sé si ustedes tienen ahí en el GAU, en el Foroptor, una regla de apertura que se va abriendo cada vez más la cartilla de visión cercana. ¿Sí la tienen o no? Sí está, pero no se utiliza. De hecho, creo que Ahora, no tiene. Ok. Esta regla, yo la verdad lo uso mucho, porque me ayuda mucho con la amplitud acomodativa y con el paciente. O sea, pones a tu paciente y le colocas a 30 centímetros, menos 30 centímetros, le pones la cartilla de letras, que está ahí, ¿sí? Entonces tú juegas, si el paciente ahí te ve con 40 años, te ve con un más 1, te ve perfectamente todas las letras, pues empiezas a recorrer hasta una visión intermedia, ¿sí? Y que te la siga viendo claro. Si el paciente tiene una adecuada acomodación de cerca y de lejos, ahí te puedes quedar. Ahora, puedes utilizar la amplitud también acomodativa, es decir, la dejas en 30 centímetros, le subes en el Foroptor hasta donde empiece un borramiento con las esferas y probablemente te suba 1.5 o hasta 2 dioptrías todavía. Entonces ya puedes acomodar, alejas otra vez, le disminuyes la amplitud y cuando te vea claro, ahí te puedes quedar. Entonces ya marcas cuánto es su amplitud de acomodación del borramiento próximo al aclaramiento de visión lejana o bueno, de visión intermedia. Entonces ya puedes jugar con eso. A lo mejor ese paciente, a pesar de que tiene 40, a lo mejor va a ocupar 1.25 o a lo mejor 1 o inclusive hasta 0.75, ¿no? Todavía no tiene esa adición tan marcada. Y es como van a ir individualizando un poquito más al paciente.
Ahora, obviamente, va a depender mucho de las actividades que haga el paciente. Por ejemplo, yo tengo aquí 2, 3 pacientes que son odontólogos y prefieren tener una visión mucho más cómoda en visión intermedia que en visión cercana. Entonces, ahí usted ya tiene que hacer el ajuste dependiendo de las actividades que realice su paciente. Exacto. Más la siguiente, por favor, Andrea. Entonces, como mencionaba el doctor Edgar, existe esta tabla de Donders que va definida de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, ya está como estudiado un promedio de la adición que necesita el paciente. Recuerdo yo cuando entré a la clínica, pues siempre manejamos por más sencillo, de acuerdo a la edad, dejar la adición del paciente, ¿no? Entonces, va por cada 5 años, de 40 a 45, el paciente de 1 a 1,25, de 45 a 50, unos 50, unos 75, 50 a 55, de 2 a 2,25 y mayor de 55 a 60 años, 2,5 a 3 dioptrías, que más o menos es como el rango máximo de 3 dioptrías que dejamos al paciente. Entonces, pues es una forma más sencilla para no enredarnos con la fórmula anterior y como decía el doctor Edgar, pues ya vamos checando con el paciente hasta dónde se siente cómodo y las distancias. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la parte de cómo vamos a corregir esta presbicia y qué tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Va a depender principalmente de algunos factores, entre ellos la amplitud de acomodación que tiene la persona, la magnitud de su error refractivo. También tenemos que tomar en cuenta si el paciente trae agregado alguna metropía o algo, o si está correctamente o no corregido. Vamos a ver también cuál es el método que vamos a usar y depende del método, también es como la corrección que vamos a hacer, porque es muy diferente a la corrección que podemos hacer con gafas o a la que podemos hacer con lentes de contacto y la distancia al vértice de las gafas, ¿no? Y también pues la distancia del trabajo y la necesidad, adaptar siempre a cada paciente a su necesidad, a lo que se dedica, a su ocio, a cualquier cosa. La siguiente, por favor. Tenemos varias opciones para hacer corrección, entre ellos lentes oftálmicas, lentes de contacto o combinar también lentes oftálmicas con lentes de contacto y pues ya para ayudar al paciente con cirugía refractiva. La siguiente. En cuanto a lentes oftálmicas, tenemos esta tablita de algunos tipos de lentes que podemos usar con el paciente. No voy a meterme tanto, pero lo primero es lentes simples de lectura. O sea, si el paciente es un paciente métrope o es un paciente que solamente necesita sus lentes para leer de cerca, pues es eso, adaptar es lentes con la dioptría, la adición necesaria del paciente. Entonces, puede ser un lente normal o pueden existir lentes de gafas de media luna para que el paciente pueda leer con esos lentes, pero nada más levantar la mirada por encima de la montadura para poder ver de lejos, ¿no? Para no tener la necesidad de tener que estar quitando y poniendo sus lentes. Existen los lentes bifocales que nos van a permitir corregir en una gafa la visión de lejos y cerca. Para poder evitar también a lo mejor que el paciente tenga unos lentes para ver de lejos, unos lentes para ver de cerca, pues esta es una opción los bifocales, aunque tienen inconvenientes, ya que hay pérdida de la distancia intermedia, también hay la estética en los bifocales por el empalme que trae abajo para la adición, y pues también requiere mucha adaptación del paciente. Entonces no se aconsejan pacientes que tienen astigmatismos altos o que tienen anisometropías. Existen los lentes trifocales que la verdad yo no los he visto mucho, pero pues combina pues todas estas visión lejana, intermedia y cercana, ¿no? Pero también son problemas para adaptarse al paciente. Quiero creer que son muy parecidos a los progresivos, los trifocales, que igual traen esta parte de corregir el canal para corregir visión lejana, intermedia y cercana. Y pues han tenido como mucho auge los progresivos porque para estética pues son mucho mejor para el paciente porque no se nota como la parte del bifocal y todo. Pero algunos inconvenientes es que si no los adaptamos bien, midiendo como distancia interproxilar o medir la altura del eje óptico y todo, pues también el paciente no va a poder adaptarse, ¿no? En ocasiones lo podemos medir nosotros, pero cuando el paciente ya los utiliza en alguna otra actividad, su eje óptico se modifica, que era lo que veíamos en la clase pasada con nuestro compañero Neftalí. Entonces sí tenemos que
medir exactamente, ¿no? Y los otros son lentes ocupacionales que ya son más como adaptados al paciente de acuerdo a lo que se dedica o a lo que necesita. ¿Me das la siguiente, Andrea? Tenemos aquí los lentes bifocales, un ejemplo de cómo está la zona de lejos adaptada, y en la parte de abajo, pues, como esta parte del bifocal para la zona de cerca. Entonces, al paciente esto le cuesta un poquito de trabajo. También tenemos que decirle que a lo mejor cuando vaya subiendo, bajando escaleras, pues va a ser como difícil y diferente la profundidad que va a tener. Entonces, tener mucho cuidado con eso. La siguiente. Y otro clic, por favor. Y este es un ejemplo de los lentes progresivos, que tenemos una zona marginal en el que el paciente pues va a ver completamente borroso, entonces ahí también les cuesta un poquito el poder adaptarse en que esta zona pues no tiene claridad, sino simplemente es como adaptado a la parte de arriba para zona de lejos y este pasillo que va para visión intermedia y cercana. La que sigue. La que sigue, por favor. Otros son los lentes de contacto. Una anterior. Una anterior, por favor. Si quiere darle una anterior también, más para comentarles algo de los lentes. Ok. En cuanto a los lentes, ¿qué va a ser ahora sí que lo más básico de lo básico que tengan que ofrecer al paciente con presbicia? Así como lo dijo su compañero José, hay que individualizar mucho al paciente, hay que ver qué tipo de actividad hace el paciente para poderle dejar los lentes. Una cosa que sí es así como un tip o que sea muy claro también esta parte, por ejemplo, los lentes simples de lectura, los que compramos en farmacia, o sea, decirles al paciente son buenos para emergencia, o sea, realmente, porque esos lentes, la mayoría de los lentes tienen un poquito más de aberraciones, porque es el desecho de otros lentes. Entonces, sí decir al paciente, si quiere agarrar una farmacia está bien, pero solo para emergencias. Lo ideal es que siempre le agraden a ustedes un lente de lectura. Ahora, los lentes bifocales, generalmente en lo personal, yo se lo dejo más que nada a pacientes ya más adultos, pacientes arriba de 60, 65 años, que son menos activos o menos productivos, es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque tiene una gran amplitud lejana y una gran amplitud de cerca. Sin embargo, no tenemos visión intermedia. Y los lentes progresivos, yo les recomiendo que paciente que empiece con presbicia y le van a poner un lente, inicien con lente progresivo. El progresivo es muy cómodo para el paciente. ¿Por qué? Porque nos da visiones lejanas, intermedias y cercanas. Sí tiene una curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se va degradando la graduación. Entonces, dependiendo del punto de enfoque donde el paciente vea, va a estar claro, va a estar borroso. Por eso es muy importante que lo acomoden bien al paciente. El paciente debe estar posicionado de frente para que puedan marcar el centro pupilar, porque de ahí va a ser el corredor hacia abajo, ¿sí? Ahora, un tip. Es más fácil que un paciente se adapte de un progresivo a un bifocal que de un bifocal a un progresivo. Entonces, recomendación, si les llega un paciente que trae un bifocal, síganle con bifocales, o sea, no le cambien a un progresivo porque le va a batallar mucho y ustedes le van a batallar más porque va a estar regresando con usted de que no ve, que no se acomoda y al final de cuentas lo van a volver a cambiar a bifocal. Es importante, si ustedes van a tener su consulta y van a tener su óptica y ustedes van a hacer prácticamente todo, eso pasa generalmente al principio, cuando ustedes entreguen el lente, cuando le entreguen el lente al paciente, explíquenle cómo funciona el lente, ¿sí? Porque de repente nada más se los lleva y el paciente los usa, no sabe qué hacer y ya jamás los vuelve a usar. Y el rato nomás dice, es que fui con tal doctor, me dio unos lentes y no me sirvieron, ¿no? Entonces, sí es importante que les enseñen ustedes o que tengan a alguien capacitado a que les enseñe a los pacientes a usar ese tipo de lentes. Por ejemplo, en los bifocales, como decía José, el problema de los bifocales es que el paciente, y el multifocal también, el paciente generalmente cuando baja escaleras mira hacia abajo. Entonces tiene que aprender a mirar hacia abajo, pero por arriba de la línea de adición, por arriba de la rayita. ¿Sí? Entonces tienen que tener un proceso también de aprendizaje, tanto el bifocal como el progresivo. Entonces es importante esa parte, que le enseñen a cómo manejarlo.
Igual, el progresivo es lo mismo, o sea, que dices al paciente, mira, aquí está claro, y conforme vaya bajando la mirada, las cosas se van a ir aclarando. Entonces, y también recuerden que el progresivo es un corredor central. Si yo tengo un campo visual bastante amplio, me lo va a reducir dependiendo del tipo de progresivo que ustedes utilicen. Los progresivos más convencionales me reducen un campo visual hasta un 40 o un 50%. Hay progresivos de algunas marcas que la reducción es menor, es un 20 o un 30%. Por ejemplo, el progresivo que es más amplio en el mercado es uno de Carsize, ¿sí? Y uno que no está tan mal es uno de Exilor, que también es bastante bueno para iniciar con los pacientes con progresivos. Y lo mismo, decirle al paciente cómo es el rango de acomodación de lejos hacia cerca y cuál es su rango de enfoque en las áreas laterales. Porque recuerden que las áreas laterales en el lente progresivo no tienen graduación. Entonces, si son pacientes con graduaciones elevadas, astigmatismos altos, hipermetropías altas o miopías altas, al momento que el paciente mira hacia un punto externo, pues va a estar viendo borroso o aberrado. Entonces, tienen que enseñarles al paciente a girar la cabeza un poquito más para que tenga esa amplitud para llegar al punto de enfoque. Entonces, todo eso lo van a ir aprendiendo conforme vayan viendo a su paciente y como vayan teniendo experiencia, pero es importante que lo sepan porque van a tener menos problemas. ¿Continuamos? Muy bien. ¿Me puedes poner la parte de lente de contacto, Andrea, por favor? Bueno, otra opción a la anterior. Otra opción de corrección es con lentes de contacto. Pues por lo cual mencionábamos, hay especialistas en la clínica que tenemos a la optometrista Emma para poder adaptar esto, porque pues tampoco es tan sencillo nada más dejarle un lente o una graduación al paciente. Existe la técnica de monovisión, que es la más empleada, en donde se va a adaptar un lente de contacto en el ojo dominante para la visión lejana y en el ojo no dominante para la visión cercana, la visión próxima. Entonces, el único inconveniente pues es que el paciente tiene que adaptarse a esta parte. Tenemos que ver si es candidato, va a tener pérdida de la estereopsis y reducción de la sensibilidad al contraste, por esto mismo de que pues, se está dejando un ojo al 100% y el otro con una capacidad menor, ¿no? Existen otros lentes que son multifocales de contacto que ya vienen así como adaptados, en donde traen como diferentes zonas que ya están adaptadas para la visión lejana y la visión cercana. Pero pues también es la parte de esta adaptación hacia el paciente. ¿Me das la siguiente? Y otra opción pues es la cirugía refractiva, que pues actualmente pues, es como un boom o lo que muchos pacientes buscan, ¿no? La primera es la corrección de láser excimer, ya sea un LASIK o un PRK, pero la técnica empleada es igual monovisión como en los lentes de contacto. Entonces, y al paciente igual se le deja el ojo dominante visión lejana y el ojo no dominante visión cercana. Aquí es muy importante, me ha tocado ver que muchos pacientes después de la cirugía se quejan porque tienen esa dificultad de adaptación. Entonces, lo ideal es al paciente antes poner lentes de contacto con esta técnica de monovisión para ver si va a tolerar esto, si va a adaptarse, si va a ser útil para las necesidades que él tiene o para el trabajo que realice, ¿no? Entonces, sí es lo más aconsejable hacer previa esta valoración con lente de contacto antes de poder hacer la cirugía excimer. Y la otra opción, pues, es lente intraocular, que tenemos diferentes tipos, entre ellos multifocales, que son lentes bifocales, que solo te corrigen visión lejana y cercana, intermedia no. Y pues lo más de moda que son los lentes trifocales, que te corrigen las tres visiones. Aunque tienen también, como mencionaba el doctor Edgar, pues tenemos que saber cuál es el paciente candidato, el paciente ideal, porque tienen algunos inconvenientes. Entre ellas, aparte de las complicaciones quirúrgicas, va a disminuir la sensibilidad del contraste. Muchos pacientes se quejan constantemente de halos que ven más en la noche por destellos con las luces. Y todo esto tiene que ver por cómo está adaptado el lente. Ahí como en la imagen tenemos diferentes como aros, en donde de acuerdo al tamaño pupilar que sea necesario para la actividad que se va a realizar, pues es la graduación que se utiliza, ¿no? Pero han mejorado como la técnica de estos lentes en el biselado del corte de estos aritos, porque al principio eran como un ángulo muy, ¿cómo decir? Como una cuña en donde la luz pues reflejaba completamente en esa cuña y era cuando producía los halos. Ahorita ya los pulen como un poquito más para poder
disminuir como este efecto secundario de los halos con el paciente. Entonces también hay que saber cuál es el paciente ideal y poder explicar todo al paciente lo que implica el lente trifocal y lo que puede también como ganar tanto como perder, ¿no? Entonces es como la opción ahorita como más buscada por los pacientes. La que sigue, por favor. Y pues hay que tener muchas consideraciones cuando vamos a hacer la prescripción hacia el paciente con presbicia. El primer punto, pues evitar el cambio del sistema. Si el paciente utiliza un lente, como decía el doctor Edgar, bifocal, y con el lente bifocal se siente bien, y nosotros por decirle esta es una nueva tecnología y le queremos cambiar un progresivo, pues le vamos a dar en la torre al paciente, ¿no? Entonces hay que saber pasar de un tipo de lente a otro que sí le pueda beneficiar al paciente. Evitar modificar las características del montaje, la altura, la distancia interpupilar entre un lente y otro cuando el paciente va a hacer cambios de gafas. No retrasar demasiado la corrección de la presbicia. Entonces, cuanto mayor sea la adición, mayores problemas de adaptación. Entonces, si el paciente ya está iniciando, podemos iniciar a dejarle algún tipo de corrección y no esperarnos hasta 50, 60 años cuando ya le va a costar un poquito más dificultad el poder adaptarse. No sobrecorregir en exceso ni hipercorregir demasiado la visión para visión próxima, y tenemos que tener precaución de no hacer cambios mayores de una dioptría cuando el paciente va a hacer cambio de graduación de un lente a otro. Entonces son algunas de las consideraciones que debemos de tener también para que el paciente se pueda sentir a gusto, pueda estar satisfecho y también evitarle que pueda tener complicaciones de adaptación. Creo que era la última diapositiva. ¿Alguna pregunta? Con respecto a los lentes multifocales, digo, esto es algo ya un poquito más personal. Yo siempre lo recomiendo, obviamente dependiendo cómo es el paciente y la graduación que tenga el paciente. Pero si son pacientes semétropes que están empezando con presbicia, yo siempre les recomiendo que primero usen lente. O sea, que tengan la experiencia de tener el lente y de adaptarse al lente y de sufrir con el lente inclusive. Porque el día de mañana que el paciente ya no quiera usar el lente y tú le ofrezcas una cirugía facorrefractiva, el paciente va a estar muy contento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le quitaste el armazón, ya sufrió con el armazón y la visión es bastante buena, tanto de visión lejana como visión cercana. Me pasó un caso con una paciente que realmente la paciente se quería operar. Tenía 41 años y a fuerzas quería hacer cirugía facorrefractiva. Tenía un 20-20 de lejos, traía una hipermetropía de más 0.25, o sea, prácticamente nada, y su adición de más 1. Total que se operó, todo muy bien de lejos, todo muy bien de cerca, pero su reacción fue de que, pues estoy bien, a gusto. Sí, o sea, no da una experiencia de gusto cuando un paciente, por ejemplo, de 50 años que ya trae una graduación a lo mejor de más 2, más 2.50 de lejos, más una adición de más 2, le quitas el lente y el paciente te besa en la mano, ¿no? O sea, sí tengan que tener esa parte en cuenta y ofrecer al paciente también eso, o sea, que tenga la experiencia de usar el lente y que se adapte al lente. Y ya más adelante ofrecerle una opción de cirugía. Porque son pacientes que van a ser un poco más agradecidos a que luego ustedes quieran meterle cirugía. Ya tiene presbicia, una facorrefractiva o una monovisión, ¿no? Ahora, con respecto a la monovisión, como todo, hay que individualizar mucho al paciente. Generalmente la monovisión yo las ofrezco generalmente a personas que están más tiempo en casa, que manejan muy poco, que no salen tanto de noche. Son buenos candidatos a una monovisión, que no hacen tanto deporte también. Obviamente, antes que nada, un lente de contacto de prueba. Yo los tengo por lo menos un mes con el lente de contacto. Y si el paciente se adapta y está contento con la visión del lente de contacto, entonces procedemos a la cirugía. Si el paciente me dice que no se adapta, cualquier cosa, mejor ni tocamos esa opción de cirugía de monovisión. Seguimos con el lente y podemos ofrecer posteriormente una facorrefractiva dependiendo del paciente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Algo con los lentes intraoculares multifocales también es considerar que depende del fabricante, pues la mayoría ya vienen con una adición de 2.50 hasta 3. Entonces, como menciona, si es un paciente de 41, 42 años donde su adición necesaria es menos, pues aparte de tener un 20-20 visión lejana, pues
pierde esta sensibilidad al contraste, estereotipos y todo, más aparte adaptarse a esta adición de 250-3, pues también es complicado para el paciente y creo que son casos muy frecuentes que podemos ver. Entonces sí es como, recuerdo que también mencionaba en una plática que tuvimos, pues hacer un estudio para ver las aberraciones que tiene el paciente y ver realmente si es candidato o no a este tipo de tecnología, ¿no? No solamente, ya empieza a tener dificultades cerca, le va a ver muy bien con un lente trifocal. Entonces sí, es esa parte de seleccionar al candidato ideal para que realmente pueda tener éxito la cirugía y el paciente pues, se pueda sentir contento. Sí, y es bueno que ustedes en su consulta le expliquen al paciente todas las opciones, que es por ejemplo lo que yo hago, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Mira, vamos a empezar con lentes, en un futuro está esta opción, está esta otra opción, y esta es otra opción, ¿no? O sea, tú le puedes decir, hay lentes, lente de contacto, cirugía de monovisión y facorrefractiva, ¿no? Y sugerirle, obviamente depende del paciente, que inicie mejor primero con el lente y posteriormente ver la opción de una cirugía, y va a ser una muy buena opción y va a ser un paciente pues, bastante agradecido, ¿no? Porque de primera no le dijiste que cirugía. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? En cuestión de lente de contacto, Doc, entonces nomás se pone uno en el ojo dominante. Ejemplo. Pues depende, o sea, depende de la grabación que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente es hemétrope, por así decirlo, ¿no? 20-20 de lejos, ambos ojos, pues nada más le pones en el ojo no dominante la visión que le vas a agregar. Ahora, si el paciente es miope, por ejemplo, mejor tiene un miope de -1 y ocupa una visión de +1, pues nomás le pones el del miope de visión lejana y el otro le dejas sin lente de contacto, ¿no? Ahora, si ya tiene astigmatismo, si ya tiene hipermetropías altas, pues corriges esa parte de lejos y le agregas su adición de cerca. Gracias, Doc. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok, pues seguimos. Vamos a comenzar hablando acerca de un tema. Este empieza a complicar un poco más el temario. Hasta el momento hemos hablado de errores refractivos donde ambos ojos están teniendo el mismo concepto o el mismo error refractivo. Y pues a este momento pues ya empezamos a ponerlo un poco más complejo, ¿no? Mucho gusto, soy el doctor Víctor Galén. Bueno, comenzando, pues tenemos la definición. Estamos hablando de anisometropía. Este proviene del griego anisos, que significa desigual. Se define como una condición en la que el estado refractivo de un ojo versus el otro clínicamente puede diferir si este es mayor a una miopía, llámese en la esfera o el cilindro. Y la aniseiconia proviene también del griego anisos, eikon, que significa imagen. Entonces, esta va a ser una condición binocular que se define por presentar imágenes retinianas diferentes, ya sea en forma o en tamaño en ambos ojos. Les traigo una pequeña imagen que creo que da un poquito de más de facilidad al entendimiento. Básicamente son dos imágenes diferentes las que van a tener a nivel del cerebro. Es decir, un ojo va a tener una imagen y el otro otra. Por ende, al final esta va a tener que decidir qué tipo de imagen va a seleccionar, si es que lo puede discernir. Entonces aquí, no sé si pueden ver mi cursor, está la palabra palote. Uno de los ojos la ve grande, el otro ojo la ve algo pequeño, y al final pues puede que tenga una imagen mediana o incluso puede llegar a tener una diplopía. Bueno, en cuanto al tamaño de cada imagen, este depende de la imagen retiniana formada por los grietos del ojo y la distribución de los foróculos y el proceso fisiológico. Por todo esto, las imágenes rara vez son iguales. Es decir, no vamos a encontrar dos imágenes iguales. A una visión general, ningún ojo es idéntico al otro, pero este puede tolerar cierta cantidad
de desigualdad, por así llamarlo. Ahora, ¿en qué momento nosotros tenemos que hacer una compensación? Estos son los criterios básicos para saber hasta qué punto tenemos que corregir y qué punto tenemos que parar. En lo general, se necesita corregir la anisometría para permitir que ambos ojos imagen retiniana. Es decir, lo que estamos buscando es que vean lo mejor con ambos ojos. La posibilidad de inducir anisoconia como consecuencia de la diferente magnificación óptica de las imágenes de cada ojo. Es decir, si hacemos un mal cálculo de un ojo, podemos nosotros estar provocando un grado de anisoconia. La aparición de diferentes efectos prismáticos en las miradas laterales que pueden causar problemas de fusión motora, y la diferencia en el estímulo de acomodación entre los dos ojos al corregirlos con gafas en anisometrías elevadas. Adelante vamos a ir hablando un poco también de la clasificación de ellas. Pero básicamente estos son los criterios que tenemos que tener en cuenta al momento de la corrección de ellos. En cuanto a psicología, pues tenemos dos tipos. Por acciones adquiridas, evolución de ametropía diferentes en ambos ojos. Otra causa puede ser la afaquia, pseudoafaquia, secundaria cirugía refractiva o cirugía de cerclaje. Es decir, una anisometropía nosotros la podemos provocar posterior a un procedimiento quirúrgico. Por eso a todo paciente hay que explicarle las consecuencias o las complicaciones. Porque podemos llegar a provocar esto. No es tan común, pero sí puede llegar a pasar. Se te escuchaba Por muy ejemplo, cortado el audio. Sí, está cortando un poquito el audio. Perdón. ¿Dónde me Por quedé? ejemplo, en la parte en el área de las adquiridas, por ejemplo, una cirugía de monovisión, estamos provocando eso, ¿sí? Una anisometropía. Entonces, por eso, el cerebro no tolera dos cosas, ver doble o ver borroso. Entonces, automáticamente el cerebro va a decidir cuál es la imagen más clara para poder llegar a un punto de enfoque. Y así es como funciona realmente la monovisión. Un ojo de lejos, un ojo de cerca, el paciente mira hacia lejos y si mi ojo derecho es el lejano y el izquierdo es el cercano, mi cerebro automáticamente va a suprimir la vía de entrada del ojo izquierdo y me va a quedar nada más con el ojo derecho y viceversa para visión cercana. Entonces muchas veces este tipo de padecimientos, cuando son congénitos, normalmente nos va a llevar a una ambliopía y cuando son adquiridos, pues va a depender las circunstancias del paciente y el fin que se va a manejar ese tipo de cirugía que le vamos a dar al paciente. Por ejemplo, en la cirugía de cerclaje, la longitud axial crece bastante, inclusive creo que son hasta 6 dioptrías, que nos puede dar de miopía mismo cerclaje. Entonces, en el paciente de cerclaje, pues obviamente va a ser temporal, ¿sí? Entonces, mientras que sea temporal, no pasa nada. Si va a ser de forma definitiva, pues tratar de corregir esa parte, probablemente con un lente de contacto. ¿Continuamos? Ok. En cuanto a la clasificación, tenemos tres tipos, según el error refractivo, según su magnitud y la sintomatología. Tenemos que tener en cuenta cada una de ellas al momento de hacer la corrección de esto. Les traigo una pequeña imagen para que vean más o menos, según el error refractivo, cómo pueden ser las combinaciones de esto. Como les mencionaba anteriormente, estábamos hablando de solo error refractivo. Una isometría. Haciendo la combinación. Entonces tenemos la anisometropía por hipermetropía simple, es decir, un ojo hipermétrope y un ojo emétrope. Como pueden ver aquí, les traigo cómo ve un paciente con miopía y cómo ve un paciente con hipermetropía. Entonces, básicamente, un ojo emétrope y el otro sería un ojo con una hipermetropía. En el segundo tenemos la anisometropía con hipermetropía compuesta, que significa que ambos ojos tienen hipermetropía. En el tercero tenemos la anisometropía miópica simple, que es cuando tenemos un ojo emétrope y el otro es miope.
y la miópica compuesta, en los cuales ambos ojos se encuentran pues con miopía. Y tenemos ya la última, que es la anisometropía mixta, que esta es la combinación de un ojo miope más un ojo hipermétrope. En cuanto a su magnitud, podemos encontrarlo según las tenemos la anisometropía leve, de 0 a elevada de 2 a 6 dioptrías, muy elevada es mayor a 6 dioptrías. En cuanto a su función, básicamente es en la magnitud y la sintomatología, es la combinación de ambos. Vamos a diferenciarlos en 4 clases. En la primera, la magnitud va a ser una dioptría inferior a 1.50 y la sintomatología suele estar más relacionada con un error refractivo que con la anisometropía. En la clase 2 vamos a tener magnitudes entre 1,50 y 3 dioptrías. Y la sintomatología suele haber una supresión central del ojo no dominante. Es decir, ya aquí ya vamos buscando una imagen versus la otra. En la tercera clase, pues la magnitud les van a ser las 3 dioptrías hacia arriba. Y la sintomatología es que el ojo puede corregirse hasta alcanzar una dioptría, mientras el otro puede ser ambliope, o es necesaria su hipercorrección para evitar los síntomas. Este puede presentar supresión del ojo más amétrope y no suele haber estrabismo. Y aquí, como podemos ver, ya se complica un poco más la situación y pues el cerebro y la visión tienen a hacer una corrección de manera, podría llamarse, funcional. Y en la clase 4 encontramos que la magnitud puede ser cualquiera, pero la sintomatología, la agudeza visual del sujeto con corrección suele ser elevada en ambos ojos, pero este no utiliza los dos ojos al mismo tiempo. Es decir, puede utilizar una visión miópica simple y un ojo emétrope para la visión lejana y el miope para la visión próxima. Y en la última clasificación, la magnitud igual va a ser cualquiera, y la sintomatología va a ser aquel sujeto que alcanza una buena agudeza visual con corrección, pero presenta estereopsis y fusión. No suele tolerar toda la corrección, incluso con anisometropías leves. En estos casos precisan la hipercorrección de al menos uno de sus ojos. En cuanto al tratamiento, pues vamos a tener que individualizar. Pero es importante tenerlo en cuenta la graduación del paciente en cada ojo, así como suele ser con el uso de en el caso de los niños con ambliopía que no resuelvan este problema, con las gafas se puede ocluir la visión con un parche para dificultar la visión del ojo dominante y estimular la visión del ojo ambliope, y así conseguir una buena visión en ambos ojos. Esto es el caso de los niños, pues que tratamos de estimularlos para que no vayan a tener un déficit a priori. En el caso de pacientes adultos, pues se debe hacer un diagnóstico completo de ambos ojos y valorar una posible corrección mediante cirugía refractiva si este es candidato. Llámese mediante cirugía láser o con lentes intraoculares fácicos. En el caso de los niños, para lo de la ambliopía, va a depender mucho la anisometropía que tenga el paciente. Por ejemplo, tengo el caso de una chica que ya tiene 17 años y hace 2 años estuvo en terapia con nosotros por una ambliopía moderada. Ahorita la paciente está viendo 20/20 con ambos ojos, pero el detalle es que ella trae en su ojo derecho trae una graduación de +1 y en el izquierdo trae una graduación de +6. ¿Sí? Entonces, para empezar, no le podemos poner un lente, un armazón con 1 y 6, porque automáticamente lo va a suprimir. Es decir, acuérdense que más de 1.5 dioptrías de diferencia, mi cerebro va a suprimir la imagen. ¿Sí? Entonces, esa paciente, desde los 15 años, usa lente de contacto en el ojo izquierdo. ¿Sí? Y con el trabajo de terapia de parche y con el trabajo de rehabilitación visual, pues ha logrado tener su 20/20, ¿no? Ahora, la idea con ella es que cuando cumpla 18,
19 años, hacerle estudios si es candidato o no a una cirugía refractiva, a qué tipo de cirugía, y posteriormente quitar el lente de contacto y colocarle, ponerle su cirugía, y con eso va a estar mucho mejor, ¿no? Hay casos un poquito más extremos con los niños más pequeños que traen graduaciones también muy desiguales, y ahí tienen que trabajar un poquito más con ellos, es decir, citarlos a lo mejor con tiempos de 2, de 3 meses, hacerle sus cambios de corrección, su uso de parche, y si es posible, la parte de rehabilitación también. Tengo el caso de un niño, el más chico que tengo es de 9 años con lente de contacto, ¿sí? Entonces pueden también manejar lente de contacto en niños, que no les dé miedo. Obviamente va a depender mucho cómo sea el niño y cómo sean los papás también. Si el niño se ve que es un poco cuidadoso, responsable, y los papás lo traen así como que cortito, y se nota que el papá realmente le interesa mucho esto, pues es una buena opción. Si ves que el papá no le interesa para nada eso, porque lo ves mucho en la consulta, entonces mejor ni decirle eso, mejor ponerle lentes y estarle trabajando con parche o estarlo trabajando con terapia o con la combinación de las dos, que sería lo ideal. ¿Continuamos? Bueno, dando una ligera conclusión hasta el momento, pues una imagen grande con hipermetropía y una imagen pequeña con miopía, como podrán ver acá, el cerebro no va a tolerar y va a tener que decidir cuál de ellas elegir. Así que pues suprime una y toma la otra, y es de ahí donde surge la ambliopía en el ojo que se suprime. Por eso es la importancia pues, de la rehabilitación visual en pacientes pediátricos, pues, para evitar este tipo de problemas. A veces el cerebro las tolera y genera una imagen mediana, pero es en casos muy aislados o muy raros. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Dudas, preguntas, doctores? Ok, continuamos. Bueno, de lo contrario, por mi parte yo concluyo, continuará mi compañero David, y pues los dejo con él, ¿no? Buenos días y feliz lunes, compañeros y doctor Edgar. ¿Me escuchan? Sí, todo claro. Muy bien. Bueno, hoy voy a tratar el tema de anesteconia. Anesteconia se traduce del latín como imágenes desiguales. Es una anomalía de la visión binocular donde las imágenes oculares son desiguales en tamaño o de la forma de las imágenes. La anesteconia se considera clínicamente significativa porque el sistema visual en un paciente tiene dificultad para combinar las dos imágenes de diferente tamaño o forma en una sola imagen percibida. La siguiente. La que sigue. Así, bueno. Bueno, por la clasificación hay dos tipos de anesteconia. Estática o dinámica. En el tipo estática, los ojos que miran en cierta dirección y las imágenes percibidas son de diferente tamaño. Y en el tipo dinámico, los ojos tienen que rotar una cantidad diferente para mirar al mismo punto. La que sigue. Bueno, aquí es un como diagrama, unas imágenes de los dos tipos de estático y dinámico. Y la anesteconia estática o anesteconia, en resumen, significa que en una situación estática donde los ojos miran en una dirección determinada, las imágenes percibidas o en las periféricas son de diferente tamaño. Y la anesteconia dinámico o anesteforia, que es inducida ópticamente, significa que los ojos tienen que rotar una cantidad diferente para mirar y mirar con la visión más aguda en el mismo punto en el espacio. Esto es especialmente difícil para las rotaciones de los ojos en dirección vertical. Lo que sigue. Bueno, por las etiologías, hay tres tipos de etiología: óptico, de retina o cortical. Por el tipo óptica,
es inherente y anisometría adquirida de alto grado de retina es por desplazamiento de los elementos de la retina hacia el punto nodal de un ojo y por tipo cortical, percepción simulada asimétrica a pesar de igual tamaño en las dos imágenes. Vamos a hablar en cada uno. Lo que sigue. Bueno, la anisometropía, bueno, por las causas o etiología óptico, hay 4 causas. Bueno, la primera secundaria a anisometropía causada naturalmente. La segunda secundaria a cirugía refractiva o la cirugía de catarata. Implantación de una lente intraocular, pseudofaquia, y por afaquia, que es bueno, la ausencia de lente. Aniseconia se asocia frecuentemente con la anisometropía, y ustedes saben que la anisometropía consiste en una condición visual en la que existe un defecto visual en cada ojo o bien el mismo defecto refractivo en ambos ojos, pero con una graduación diferente en cada de ellos. Puede también existir aniseconia isométrico si un ojo es simplemente más grande del otro, sin un refractivo diferencia de error y sin redistribución compensatoria de los elementos neurales. Sin embargo, tal coincidencia es muy rara. Lo que sigue. Bueno, por la etiología de retina, espaciado de los elementos de la retina, los elementos de la retina que reciben la imagen óptica transportan información sobre el tamaño de la imagen. Por lo tanto, se esperaría que la densidad y distribución de esos receptores de la retina influyen en el tamaño de la imagen percibida. Si el espacio o la densidad de esos elementos de la retina difieren entre los dos ojos, el tamaño de la imagen percibida también puede diferir como resultado del espacio diferencial de esos elementos de la retina. Y bueno, la otra causa, o bueno, por la etiología de la retina, es por la compresión o estiramiento o el daño de la retina. Puede hacer que la luz proyectada sobre la retina por la imagen percibida parezca más grande, macropsia, ya que se estimula un número de variables de los fotorreceptores. ¿Qué sigue? Esos son las causas más frecuentes del daño de la retina que causa aniseconia, edema macular, membrana esperitánea, agujero macular, desprendimiento de retina, descargos retinales y retinoquisis. La que sigue. Bueno, la aniseconia de origen retinaria varía con los ángulos de campo. Aniseconia dependiente del campo, los ángulos del campo definidos como el ángulo entre la dirección de la mirada y la dirección de un punto periférico. La aniseconia básicamente podría surgir si hay una diferencia entre los ojos en cualquier de los 3 pasos representados en esta imagen. La que sigue. Para continuar, si hay fuerzas de estiramiento o compresión cerca de la fovea, esto tendría poco efecto sobre la distribución de receptores en la periférica, por lo tanto, un cambio en la alteración del receptor cerca de la fovea no será uniforme. Los receptores se comprimen en el centro, mientras que un poco más de la periferia se estiran para finalmente permanecer inalterados en una posición aún más alejada en la periferia. Bueno, la tercera etiología cortical es por la distribución de la fibra nerviosa cortical y se puede obtener una diferencia en tamaño de la imagen de la retina si hay una alteración en el sistema visual después de la retina.
Bueno, hay dos tipos clínicos. El primer es simétrico y también dividen en tipo esférico, cuando la imagen se puede ampliar o minimizar por igual en ambos meridianos. Y el tipo cilíndrico, cuando la imagen se magnifica o minimiza simétricamente en un meridiano. El tipo asimétrico se dividen en varios diferentes tipos. Prismático es la diferencia de imagen aumenta progresivamente en una dirección. Asérico, la distorsión de la imagen aumenta progresivamente en ambas direcciones, como se ve con la corrección positiva alta en la afasia. Tipo barril, la distorsión de la imagen disminuye progresivamente en ambas direcciones, como se ve con una alta corrección negativa. Y el tipo oblículo, el tamaño de la imagen sigue siendo el mismo, pero se produce una distorsión oblicua de la forma. Y aquí al lado, bueno, por las características clínicas de aniseconia, aniseconia clínica definida como la cantidad de aniseconia que es necesaria corregir para eliminar los síntomas. Ocurre cuando el tamaño de la imagen diferente entre dos ojos se acerca a 0.75%. Los síntomas son más comunes entre aquellos con diferenciales de magnificación meridional, más probablemente entre pacientes con anisometropía astigmática. El aniseconia meridional obliqua provoca una desviación rotaria entre imágenes fusionadas de líneas verticales en dos ojos. Es declinación. Se vuelve clínicamente problemático cuando apache a 0.3%. Bueno, por los síntomas de aniseconia, los primeros síntomas son síntomas de astenopía. Ocurre cuando la diferencia en el tamaño de imagen de las dos imágenes está entre 0.75 y 5%. Se presenta como dolor de cabeza, dificultad para leer, fotofobia, dificultad de fijación y vértigo. También alteraciones en la visión binocular. La diplopia ocurre solo si hay diferencia excede de 5%. Alteraciones en la percepción de profundidad y desorientación espaciales. Por la medición de aniseconia y la cuantificación existen múltiples fórmulas y equipos para cuantificar y diagnosticar la aniseconia. La primera es el cálculo aproximado basado en la ley de Knapp. La ley de Knapp establece que los lentes colocados en el punto focal anterior del ojo, generalmente a 15 milímetros por delante del ojo, crean imágenes de tamaño similar en retina siempre que la disparidad entre los dos ojos se debe a una diferencia en la longitud axial de los dos ojos. Si la diferencia en tamaño de la imagen asociada con anisometropía es principalmente de origen refractivo, la aniseconia produce ser aproximadamente 1.5% por dioptria de anisetropia, pero la anisemotropia agradable puede ser parcialmente axial. Una estimulación de 1.0% por D es clínicamente útil. Bueno, uno de los equipos que utilizamos para la medición del porcentaje de aniseconia es el econometro espacial. Consta de lentes del tamaño que pueden producir magnificación de dos meridianos primarios giratorios. Realiza su función no mediante la medición real de las imágenes oculares, sino mediante la medición de las rotaciones de los campos observados
afectados solo por pistas binoculares. El siguiente. Otro equipo que utilizamos es el cronometro estándar. Se contiene los 100 elementos. Es un diapositivo para asegurar la fijación de los ojos en los planos deseos, fijando la cabeza, presentando los objetivos a lo largo del plano principal. Dispositivos que alteran el tamaño de objetivos sin afectar la refracción y miden discrepancias en porcentaje. Proyector que presenta un objeto que tiene ciertos elementos polarizados y un filtro polaroide delante de cada ojo para seleccionar elementos de destino para cada ojo. Lo siguiente. Bueno, el más popular y más utilizado para la medición de aniseconia es el Aniseconia Inspector versión 3. En esta prueba, el paciente mira a través de gafas rojas y verdes la pantalla de ordenar de una serie de imágenes de prueba. Para cada imagen, los pacientes deben identificar cuál de los dos latones en forma de I percibe como más grande. Es un procedimiento de elección forzada, porque los gafas rojas verdes, un ojo ve solo la barra izquierda y los otros ve solo la barra derecha. Si presentando todas las imágenes de una serie, los datos se pueden trazar en una curva psicométrica. Usando un método matemático de máxima verosimilitud en valor de aniseconia se puede obtener a partir de esos datos. Si existen una disparidad de fijación que puede ocurrir especialmente en la dirección horizontal, la prueba de aniseconia es más difícil de realizar porque los dos barras en I no estarán alineadas simétricamente una al lado de la otra. En el software es fácil compensar una disparidad de fijación desplazando las barras I entre sí. Por lo tanto, cuando un paciente con cierta disparidad de fijación vertical mira a través de las gafas rojos-verde, ver la imagen con barras I simétricamente, uno al lado de otro. Lo siguiente. Aquí es uno de los resultados de este tipo de prueba. ¿Sí entendieron un poquito la prueba anterior? O más o menos. Más o menos. Ok. Las dos pruebas anteriores, realmente ya ni se usan, o sea, son aparatos súper viejos. Y esta prueba, si regresate a la presentación anterior, digo, a la pantalla anterior. Esta prueba también, o sea, realmente, híjole, casi no se hace, o sea, o a menos que tengas el aparato para hacerlo, ¿no? Ahora, para empezar, ocupamos un lente rojo-verde, como el que les había mostrado la otra vez, un lente así como este. Tres rojo y tres verde, ¿no? Ahora, para poder hacer esta prueba, primero tienen que corregir al paciente, porque si no, el paciente luego lo va a suprimir. Le pones el lente y si trae una anisometropía, o sea, automáticamente solo te va a decir que ve el rojo o que solamente ve el verde, ¿no? Lo corriges. Y ya en la corrección ya le pones encima el lente rojo-verde. Y entonces, ahora sí, le pones una imagen al frente que tenga una imagen roja y verde. Ahora, normalmente en los sistemas actuales de dispositivos, lo único rojo-verde que tienen es los puntos de Word. Son los puntitos que se ven, que son estos. ¿Sí? Los puntos. Y hay algunos que tienen dispositivos de barra que se pueden dividir en rojo y verde. Si tienen eso, lo pueden hacer. Si no lo tienen, pues realmente es súper complicado hacerlo, ¿sí? Aquí la idea más que nada es que el paciente, para empezar, te vea las dos imágenes al mismo tiempo. Y al principio, como dice ahí, es un procedimiento de elección forzada. O sea, tienes que forzar al paciente o que el paciente force esa visión para que pueda ver las dos imágenes al mismo tiempo. Y a decirte, ¿sabes qué? Sí, la del ojo derecho es más grande o más pequeña que la del ojo izquierdo.
una está más girada hacia la derecha, otra está girada hacia la izquierda. Entonces, con eso y con el foroptor encima, tú vas haciendo también ajustes un poquito en cuanto a ejes, en cuanto a potencias de cilindro. El chiste más que nada es tratar de que sea sola una imagen, similar lo más posible en cuanto al mismo tamaño, en cuanto a la misma dirección, para que el paciente pueda hacer una fusión. Posterior a eso, lo que pueden hacer un momento para ver si realmente el paciente tiene fusión o no, es hacerle un test de estereopsis, un test binocular. Eso igual yo creo que lo vamos a ver el día de mañana, para que vean las pruebas binoculares. Y eso te va a dar más, más indicios de cómo anda su binocularidad. ¿Seguimos? Gracias, doctor. No. Una de las ventajas de este método de prueba de elección forzada es comparación de un método de ajuste, es que el método de elección forzada también proporciona información sobre la consistencia y precisión de la medición. Esto también es muy útil cuando el paciente se autoadministra la prueba y el resultado se analiza en otro lugar. Lo que sigue. Bueno, por los valores de aniseconia representa cuánto se debe ampliar o minimizar el ojo derecho para cancelar la aniseconia. Un ejemplo, en un paciente con menos 5% aniseconia significa que la imagen en el ojo derecho se percibe como aproximadamente un 5% más grande que el ojo de izquierda. Por lo tanto, la aniseconia se puede corregir mediante uno, por minimización de la imagen en el ojo derecho en un 5%, o ampliación de la imagen en el ojo izquierdo en un 5%, o una combinación de ambos. La siguiente. Esos son lentes de tamaño, o en inglés, I think they're called size lenses. Para pruebas subjetivas, las lentes de tamaño son lentes sin poder refractivo. La imagen permanece, pero con aumento óptico. Pueden proporcionar al paciente una idea cómo sería tener una determinada corrección anisecónica. Bueno, esta es otra prueba que utilizamos. Es una prueba aniseconia de Awaya. Es desarrollada por Dr. Awaya en Japón. Es muy fácil de administrar e interpretar. Esta prueba es utilizada en fotografía comparativa directa con el paciente viendo pares de objetivos de media luna calibrados adyacentes, una vez roja y otra verde. ¿Qué sigue? Bueno, por la corrección de aniseconia, depende del tipo y la clasificación. Bueno, por el tipo óptico, utilizamos lentes de contacto, lentes isecónicos, lentes tóricas, lentes bifocales, o una combinación de los tres. Las lentes isecónicas son lentes en las que se ha equilibrado el aumento. Cada lente produce una cierta cantidad de aumento o minificación. Los diferentes aumentos se convierten en un problema si existe una disparidad significativa entre los dos lentes. Lo que sigue. Por el tipo retina, bueno, para la aniseconia atribuida a causas retinales, el primer paso es tratar la causa que afecta a los problemas retinales. Por ejemplo, el edema macular, membrana epiretinaria, agujero macular, desprendimiento retina, desarrollos retinales y retinoquisis. Por ejemplo, en el caso con un paciente con membrana epiretinaria, una retectomía de la membrana es indicado para corregir este problema. La aniseconia no se puede corregir completamente por medios ópticos porque una corrección óptica es aproximadamente independiente del campo. Sin embargo, una corrección parcial a menudo mejora considerablemente el confort visual del paciente. Si una corrección óptica no es posible o no proporciona suficiente corrección, se puede intentar una oclusión parcial
algunos pacientes han obtenido alguno de alivio al ocluir parte del campo de visual. Por ejemplo, colocó un punto en el centro de uno de los lentes, o protegiendo parcialmente la perfil de un ojo, crea un vision tunnel para un ojo. En lugar de ocluir parte del campo visual, otro enfoque podría ser ocluir todo el campo visual, pero con una lámina transparente parcial. Y que sigue. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, normalmente este tipo de pacientes, digo, para empezar, son pacientes que son en muy poco porcentaje, es decir, es raro. También es raro que el paciente traiga una diplopia sintomatológica de todo el día. Sí puede tener periodos de diplopia, pero llega un punto donde el cerebro empieza a suprimir la imagen y ya nada más se está viendo con un ojo tanto de lejos o de cerca o viceversa, ¿no? Aquí el detalle es, uno, tratarlo, o sea, saber cuál es la causa. Si es por graduación, corregirlo. Si es una graduación muy alta entre un ojo y otro, pues una buena opción son los lentes de contacto. Si a pesar de eso el paciente sigue con diplopia, ya sea que hagan el parchado de un ojo, o hay otras opciones que usan un poquito más, que les da un poquito más de campo visual al paciente, que se llaman oclusiones binasales. A ver si se alcanza a ver un poquito la foto. Lo que se hace más que nada es que se ocluye las áreas nasal, ocluyendo tal vez parcialmente el centro pupilar. Entonces el paciente lo que hace es nada más girar un poquito la cabeza para enfocar con un ojo, girar la cabeza para enfocar con el otro ojo, ¿no? Y encontrando la causa, corregirlo. Por ejemplo, tengo el caso de un niño que está en Puerto Vallarta, que es un niño que tiene un síndrome de Brown. Entonces tiene una ligera hiper, tiene posición compensada de la cabeza y trae una anisometropía. Creo que trae como un +2 acá y con un astigmatismo de -3, y de acá creo que tiene como un +6 con un astigmatismo de -4, una cosa así, ¿no? Entonces, aparte de corregirle la graduación, se le pone un prisma para tratar de compensar esa imagen, que haga esto, y él, con la ayuda de la rehabilitación, fusione la imagen. Entonces, actualmente ya logra fusionar, ya tiene estereopsis, muy gruesa, pero ya tiene estereopsis, y la posición compensadora ya mejoró bastante también. Entonces, como todo, hay que individualizar al paciente y buscarle la mejor opción para el paciente. En dado caso que no sea su área o no lo sepan hacer, pues también mandar al paciente con alguien que le pueda echar la mano, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Entonces, seguimos. Bueno, pues buenos días a todos. Mi compañera Alexa y su servidor, Adrián Arriero, vamos a dar el tema de aberraciones corneales. Y para empezar, como lo hemos estado viendo, la siguiente, Alexa. Ay, ya. Como lo hemos estado viendo durante todo el curso, vemos que el ojo es un sistema óptico compuesto por diversas estructuras. Dos de ellas van a actuar o van a ser lentes. La primera o el primer lente sería la córnea y el cristalino actuando como el segundo lente. Tenemos la pupila, que sería el diafragma de apertura, y la retina, que sería el plano en donde se va a proyectar la imagen. La importancia de estudiar la córnea y sus aberraciones, pues es porque la córnea va a aportar 40 dioptrías de las 60 dioptrías totales de potencia del sistema óptico ocular. Entonces, alguna alteración de estas, pues es de suma importancia cuantificarlas, analizarlas para poder dar un tratamiento adecuado. La siguiente. Entonces, el ojo, como lo mencionamos, pues es un sistema óptico el cual no va a ser perfecto. Es un sistema aberrado que produce imágenes en la retina que estas pueden ser y no
nítidas o perfectas, como podrían llegar a hacer en un sistema ideal. Entonces, un emborramiento de las imágenes va a ser el primer límite físico de lo que es la visión. La siguiente. Entonces, ¿qué son las aberraciones ópticas? Si yo tuviera un sistema óptico perfecto, todos los rayos que entran al ojo irían a focalizar en un mismo punto en la retina, como se puede ver en la imagen del lado izquierdo. Todos los rayos que entrarían se irían directamente a un mismo punto de la retina, dándonos una imagen nítida o clara. En este otro caso de la imagen de un lado, vamos a imaginar que este sistema óptico no está bien, tiene alguna serie de defectos o alteraciones, y en cada parte del dioptrio ocular, los rayos van a desviarse hacia distintas partes del plano retiniano. Entonces, esas desviaciones con respecto a lo que sería lo ideal es lo que vamos a llamar aberraciones. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Todo bien, Adrián. Ok, la siguiente, por favor. Entonces, la palabra aberración viene de latín, que esto significa desvío o acción y defecto al salirse del camino. Esta es la definición de la palabra aberración. Pero bueno, lo vamos a definir nosotros como la diferencia entre una imagen de la diferencia entre una imagen ideal que uno espera ver cuando los rayos luminosos son refractados en un sistema óptico perfecto y lo que en realidad se alcanza. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar estas aberraciones o estas alteraciones? Lo vamos a hacer con polimonios de Zernike. Esto viene por un físico holandés, el cual recibió un premio Nobel en 1953 por inventar el microscopio de contraste de fases y por bastantes aportaciones importantes en la óptica física, como lo fue los polimonios de Zernike. Esto nos van a ayudar a cuantificar las aberraciones ópticas gracias a bastantes ecuaciones matemáticas que no vamos a adentrarnos de ella, pero lo importante es saber que los polimonios de Zernike se van a acomodar en forma de pirámide, van a utilizar o los vamos a identificar con subíndice n y un subíndice superior m. El subíndice n nos va a dar orden en las filas. Este valor siempre será positivo y lo podemos encontrar con números pares o impares. Y el subíndice superior m lo vamos a encontrar en la parte de abajo y este puede llegar a ser positivo y negativo. Y la siguiente, por favor. Ahí esta parte ya se los va a comentar mi compañera Alexa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estos polinomios de Zernike se van a clasificar, como nos comenta el doctor Adrián, según aberraciones de bajo orden y de alto orden. En el bajo orden están las de, bueno, orden 0, que realmente es cuando no hay ninguna aberración, está al frente de onda plano. Están las de primer orden, que va a haber un error prismático del ojo. De segundo orden, que vamos a encontrar las de focus y astigmatismo. Y a partir de ahí están las de alto orden. Realmente en las que mayormente nos enfocamos son las de tercer orden y cuarto orden. Quinto orden y sexto orden realmente no son aberraciones que para las cuales se adentre mucho. Las de tercer orden van a ser coma horizontal y vertical y trifoil
o de astigmatismo. De cuarto orden, aberración esférica, cuadrafoil, astigmatismo secundario. Quinto orden, pentafoil, segundo trifoil, coma vertical y horizontal. Igual segundo trifoil y pentafoil. Y de sexto orden, realmente las que se agregan son las de hexafoil. Bueno, las aberraciones de bajo orden, estas describen las ametropías y son las que se diagnostican y tratan diariamente. Se miden y corrigen fácilmente con lentes esferocilíndricos, ya sean anteojos o lentes de contacto, y también se pueden corregir con cirugía refractiva. Son dos componentes del astigmatismo y uno de defocus o desenfoque esférico. Representan el error refractivo de los rayos centrales de un frente de onda con respecto a los periféricos y a su vez pueden ser positivos o negativos si se está ante un defecto miópico o hipermetrópico. Ahora, las aberraciones de alto orden, estas se conforman a partir del tercer orden, constituyen el 15% del error total de refracción que hay en la aberración. Estas limitan la calidad de la visión de un ojo sano, no son susceptibles a corrección con métodos convencionales. ¿A qué me refiero? Que no se pueden corregir con anteojos, no se pueden corregir con cirugías refractivas. Por ejemplo, no es como con la miopía o la hipermetropía, que nada más ajustamos según necesito un lente positivo o negativo y mejora. Bueno, están las trifoil, coma vertical y horizontal. Les voy a hablar de las de coma. Estas se les conoce así porque simulan un punto similar al de un cometa, como pueden ver en la imagen que tenemos del lado derecho. Esta se localiza en la media periferia y es debida a la superficie anterior de la córnea y anterior-posterior del cristalino. Ahí es donde se encuentra la aberración. Está comúnmente encontrada en pacientes con queratocono, en pacientes que han pasado por tratamientos de ablaciones descentradas y cuando hay una cirugía de lente intraocular que está colocado fuera de posición. Va a producir imágenes dobles con halos y deslumbramiento. Afecta sobre todo los contornos y las esquinas de las imágenes. Pues bueno, lo importante del coma es recordar que los rayos periféricos no van a estar enfocando en el mismo plano de la retina y es por eso que se produce esta imagen como de cometa y doble. Otras de las aberraciones de alto orden son las aberraciones esféricas. Este efecto impide que los rayos de luz periférico focalicen en la retina, lo que ocasiona una visión borrosa y de halos. Cuando hay poca luminosidad, percibimos peor la forma y los detalles de los objetos. Por ejemplo, afecta mucho a las personas cuando manejan de noche o en condiciones como, no sé, sobre todo que no hay mucha luz. Y bueno, como pueden ver en la imagen, los rayos pegan en diferente parte y al final se forma como si fuera un pequeño cono. Como les comentaba, realmente no hay mucha corrección para estas aberraciones. Y bueno, esta imagen de las aberraciones oculares es un poco cómo se verían las aberraciones según el orden donde se encuentran y el desenfoque que pueden causar según la que nos encontremos, ya sea de bajo orden o de alto orden, que como les decía son coma, trifoil, cuadrafoil, astigmatismos secundarios, aberraciones esféricas. Y esto es un poco de cómo se observaría la visión de los pacientes o cómo ellos ven las cosas más bien. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? Aquí con respecto a las aberraciones, lo importante es que sepan más que nada su definición y su clasificación en general realmente y cómo tratarlas, ¿no? Ya cuando vean la parte de córnea,
van a ver mucho más profundo esta parte de aberraciones, y sobre todo cuando vean la parte de cirugía refractiva también lo van a ver bastante. Entonces es importante que se vean más que nada la idea de qué es, cómo se clasifican, más que nada. Y y los que tengan oportunidad de estar, por ejemplo, ahí en San Ángel, cuando hagan las pruebas de topografías y paquimetrías, en el topógrafo siempre hay una opción de aberraciones, porque tiene aberraciones, aberrómetros de topógrafo, y ahí les dan imágenes, la imagen, cómo ve el paciente la imagen y qué tanta aberración tiene. Entonces, los que tengan la oportunidad de estar ahí o roten de repente con Dani, creo que se llama, sí, con Dani y con Jackie, cuando tengan oportunidad, usen el topógrafo y vean esta parte de las aberraciones. Y ahí mismo lo pueden empezar a clasificar, más que nada para que tengan una idea de la clasificación y la definición, ¿no? ¿Dudas, preguntas? No, doctor. ¿Alguna otra literatura que nos aconseje, Doc, para leer aberraciones? Sí, está lo de la Asociación Americana de Oftalmología. No sé si ya las tengan en sus libros. Sí, doctor. Ahí viene un tema de aberraciones. O en algún libro de cirugía refractiva. También pueden encontrar ahí algo de aberraciones. Ok, muchas gracias, Doc. No, de nada. Igual y yo tengo unos artículos que fue de donde pues leímos mi compañera Adrián y yo, y se los podemos compartir para que las entiendan un poquito más. Se las puedo mandar al ratito. Sí, para que lo lean con calma y chequen más que nada eso. O sea, no se metan tanto, por lo menos en este momento, a aberraciones en cuanto a tipos, en cuanto a clasificaciones muy profundas, porque la verdad nada más se van a confundir ahorita. Ya más adelante, que ya vean área de córnea, ya vean cirugía refractiva, ya está mucho más sencillo que lo asimilen. ¿Qué más? Creo que ya terminamos por hoy estos 3 temas. Mañana nos quedan 3 temas. Creo que los temas de mañana son un poquito más larguitos. Entonces ustedes díganme si empezamos igual 9:30 o empezamos a las 9, como ustedes gusten. Pues como a usted se le facilita más, Doc, pues es su tiempo. No, a mí si tienes de las 8:30, 8:30, pues no hay ningún problema. Pero por mí, a lo que quieran, 9:30, por mí está perfecto. Igual chequenlo y ya luego me manden un mensajito, ningún problema. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Va, muchas Ok. gracias, Doc. Va que va, pues nos vemos mañana, chicos, que descansen, bueno, no se crean. Buen inicio de semana. Hasta luego. Igual, muchas gracias, Doc. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.